Bueno, y ahora nos vamos a meter en mundo de empresas que se transformaron y voy a invitar aquí a los 3 disertantes que tenemos, se los voy presentando como para que puedan ir acomodando por aquí. Recuerden, pueden preguntar en el WhatsApp. Lo voy a invitar a Luis Gali, que es el presidente y CEO de New Sun. Lo voy a invitar también a Román Malceñido, que es el CEO de Morixe, y a Emiliano Porciani, que es Chief Business Officer de adquirencia de Payway. Bienvenidos. Hola, Luis. ¿Bien vos? Un placer. Muy bienvenido, por favor, pase por ahí. Gracias. Román, bienvenido. Sí, gracias. Emiliano, bienvenidos. Qué historia, ¿eh? Nos dejó la vara. Buena historia. Nos dejó la vara alta. Tremendo. La vara muy alta para lo que viene, que son 3 compañías también con historias hoy, para mí, espectaculares, porque es un poco lo que se está tratando de transmitir, ¿no? Un nuevo contexto, largo plazo y acción. Y arranco con vos, Luis, que hablas de una startup de 2.500 millones de dólares. ¿Por qué New Sun es hoy una startup de 2.500 millones de dólares? A pesar de que, como vos decís, somos una empresa de más de 12.000 personas y todo, tenemos siempre ese ADN y esa mirada emprendedora de cada negocio que tomamos o cada nueva oportunidad y todo lo vemos como una startup. O sea, no perdemos esa idea de empresa de dueño, de esa idea de ir buscando siempre, de no creer que llegamos, sino al revés. Siempre miramos todo lo que nos falta y todo lo que podríamos hacer y cómo nos podríamos superar, ¿no? Y que quizás hace muchos años eso lo veníamos haciendo internamente, o sea, el crecimiento era mucho más orgánico y por ahí era menos visible, y ahora en los últimos 2 o 3 años, como hemos querido hacer catch-up en algunos negocios nuevos que entramos, hicimos adquisiciones y es más visible, pero el grupo viene creciendo hace 20 años de manera interrumpida en sus unidades de negocio, ¿no? Después vamos a profundizar porque van cambiando la estrategia, se adaptan al contexto, toman nuevas unidades de negocio, pero le voy a preguntar a Román también, primero por una particularidad que tiene Morixe, que es una de las empresas con mayor cantidad de dueños de la República Argentina. ¿Cuántos dueños tiene? Morixe tiene 20.000 accionistas. Morixe tiene 20.000 accionistas. A ver si se escucha el micrófono. Hola, hola. Todavía no se escucha, lo podemos ajustar ahí el micrófono. A ver. Hola. ¿Lo escuchan bien ahí? ¿Se escucha en el fondo? Muy bajito. Por ahí, acomódate un poquito más arriba. Mirá, acá, pará. A ver ahí. ¿Ahí? ¿Ahí va mejor? Creo que un poco mejor se escucha. ¿Cuántos dueños tienen? 20.000 accionistas. 20.000 accionistas. No, te vamos a cambiar el micrófono. Mientras sigo con Emiliano. Emiliano, cuando hablamos de Payway, ¿por qué Payway es una disruptiva dentro del sector? Déjame poner un poco en contexto. Payway es la empresa adquirente del Grupo Prisma y todos se preguntarán qué quiere decir adquirente. Yo también me lo preguntaba cuando llegué a la empresa, más o menos. Básicamente el Grupo Prisma está conformado por 3 empresas, ¿no? Y para hacerla fácil, en un lado está Prisma, que le da servicio a los bancos y a todos los emisores de tarjeta de crédito, débito y prepaga. Y del otro lado se encuentra Payway, que le damos servicio a los comercios para que puedan cobrar sus ventas. Nos delegan lo más preciado que tienen los comercios, que es que le cobremos sus ventas y poder hacerse de ese dinero. Y en el medio tenemos una empresa que es NewPay, que es lo que todos conocemos como Banelco, como Pago Mis Cuentas, y lo que últimamente se empezó a desarrollar muchísimo y está tomando cada vez más preponderancia en la industria de medios de pago, que son los pagos con transferencia, que nacen típicamente desde las distintas billeteras. ¿Por qué la transformación? Porque si nos vamos un poquitito para atrás, éramos una sola empresa. Si nos vamos antes del 2019, éramos una empresa del sistema financiero, principalmente Prisma, los principales accionistas eran los bancos. En el 2019 pasaron 2 cosas, te diría, fundamentales y que le pusimos mucho foco para llegar a esta altura donde estamos y la historia de Payway creciendo desde ese lugar. Uno es la llegada de Advent como accionista, donde los bancos empiezan a retirarse de alguna forma y viene Advent a hacer todo un proceso de transformación en la empresa, inyectando capital para cambiar sistemas, estructuras, empezar a trabajar sobre la cultura, entendiendo que con la otra llegada, te dije 2 cosas, que era
la apertura de la multiadquerencia, teníamos que salir todos a competir. Ahí cambiaba el mercado. Román, ¿por qué son la empresa con mayor cantidad de dueños? Ahora sí, con 20.000. 20.000 dueños. ¿Y por qué son 20.000? Bueno, Morixe tiene una historia extensa, pero a su vez corta. Es una empresa de más de 125 años. Siempre digo lo mismo, a mí me toca hablar de los últimos 8 años, que desde la compra del paquete de control por parte de Ignacio Noel. A partir de ese momento la empresa era una empresa muy conocida en el negocio de harinas para industria, harinas para panaderías, y tuvimos una visión que era convertir Morixe en una empresa de alimentos para consumo masivo, para productos de almacén. En ese momento la empresa facturaba 5 millones de dólares, tenía 500 accionistas que están en una situación tremendamente complicada. Tomando lo que dijo Nicolás, no vamos a hacer datos, vamos a hacer storytelling, y en los últimos 8 años lo que hicimos fue el ingreso a 15 categorías de alimentos en Argentina, presencia en Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Hemos tomado en 5 categorías una de las primeras 3 posiciones: harinas, rebosadores, aceites, harina de maíz, avenas. Y en este último año comenzamos con un proceso de internacionalización para lograr un negocio sustentable hacia adelante. Hicimos un crecimiento orgánico muy fuerte en lo que fue Argentina en los últimos 7 años, 8 años. Consideramos que lo que viene ahora es balancear ese portfolio de negocios y mirar los mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, y comenzamos a comprar compañías con foco en esos mercados y para poder abastecer. Vamos a la compra de compañías y arranco con Luis, que dio un batacazo con Procter & Gamble en su momento con esa adquisición, que siguen también sumando compañías, mundo de fragancias, por citarte una de las últimas operaciones. ¿Cómo deciden los deals y por qué el contexto? Primero, como te decía, hay 2 miradas que tenemos nosotros. Primero es si hoy tenemos una capacidad en el negocio que estamos para hacerlo desde adentro. Por ejemplo, el tema de motos o movilidad urbana, que fue una unidad de negocio que sacamos hace 3 años. Era muy sinérgico en el canal, en la distribución, en la logística, con lo que era nuestro negocio de electrodomésticos y todo. Y ahí creíamos que teníamos las capacidades para hacerlo de adentro, con lo cual no era necesario hacer una adquisición. Y eso nos lanzó a hacer 3 negocios nuevos, que fue el negocio de motos. Este año estamos vendiendo 50.000 motos por año, el negocio de bicicletas y a su vez el negocio de autopartismo. O sea, hoy todo el tema del auto, los componentes de los autos están cada vez yendo más al autopartismo electrónico. O sea, un auto casi es 65% componentes electrónicos, no es más plástico y metalúrgico. Y en ese sentido se apoya mucho en la industria electrónica. Entonces esos 3 negocios los podíamos hacer desde adentro. O sea, son startups. Esto que si vos decís, bueno, son startups. Son startups que hoy facturan, por ejemplo, el negocio de motos este año va a facturar 50 millones de dólares. Wow. Entonces son startups de 0 a 50 millones de dólares en 2 años y medio, 3 años. Diferente fue el caso de consumo masivo o energía o otros negocios donde ahí teníamos que hacer un catch-up. O sea, no había manera de arrancar de 0 en consumo masivo, porque era un negocio bastante más maduro, muy estable o cayendo en los últimos años, y ahí lo que buscamos es la manera, creemos que la mejor manera de pegar el salto. Ahí construimos lo que se llama One Billion Plan. Dijimos, en 5 años tenemos que llegar a construir el One Billion Plan. Y dije, bueno, nos apareció la oportunidad de Procter & Gamble, que nos encontramos con una compañía fantástica, increíble, productos, marcas, procesos, compliance y todo. Bueno, compramos y quedamos asociados con ellos por los próximos 30 años para desembarcar en Argentina con todo el portafolio de productos que tenían acá y todo lo que nunca llegó. Más del 50% del portafolio de Procter nunca terminó de llegar a Argentina. Oh. Así que hay un montón de productos y marcas muy conocidas que estamos trayendo a Argentina y que por suerte este año cumplimos ya 1 año y ha sido una experiencia fantástica, muy buena. Hemos tomado más de 100 personas, hemos recuperado más del 60% del market share que habían perdido en las marcas. Así que la verdad que ha sido muy buena experiencia. Y por último, el desembarco que hicimos en energía con otros 2 grupos locales, también no podíamos empezar de 0 en energía y nos creíamos que la mejor manera era arrancar a partir de un M&A, ¿no? A partir de un M&A también, Román, ustedes hace muy pocos días cerraron 2 operaciones que los meten en categorías distintas. Por un lado, una empresa que tiene, entre otras cosas, polenta mágica, y en su momento era donde se elaboraba Quaker, por citar un ejemplo, y por otro, alimentos saludables. ¿Cómo eligen los deals? Bueno, en el caso de, vamos en el tiempo, en el caso de lo que fue alimentación saludable, estamos convencidos, digamos, que la tendencia en alimentos hacia adelante es la alimentación saludable. Tenemos una pata muy fuerte en el negocio de farináceos
que justamente también es un poco lo que el mundo intenta, aunque va a costar muchísimo dejar un poco de lado. Vemos que el futuro va por ahí, vemos que los mercados desarrollados van con crecimientos a doble dígito en esas categorías, y la verdad que encontramos en Biomac una alianza estratégica, un accionista fundador convencido, con mucho conocimiento del negocio, hace 25 años que lleva el negocio adelante, presencia en el mercado local, presencia en el mercado de exportación, y que a su vez lo que le faltaba era estructura, le faltaba capital, le faltaban procesos. Así que en ese sentido entendíamos que era una sinergia total en lo que él hacía y lo que podemos hacer. Ese fue un primer paso. En el caso de España, entendemos que nuestro esquema de negocio es cómo originar en Argentina y en Latinoamérica para distribuir en países desarrollados, por lo cual la adquisición de España, que se anunció hace poquito más de un mes, tiene un foco netamente en distribución, también con un proyecto para poder hacer marca en Estados Unidos. Y por último, en el caso de Quaker, siguiendo con lo que es el crecimiento orgánico de Morixe, la verdad que era una compra estratégica en cuanto a que teníamos la intención de crecer en una categoría en la cual hoy simplemente teníamos producto importado y tenemos un montón de cosas por hacer, y un competidor que estaba, digamos, en algún punto revisando su estrategia, saliendo de la operación, y en un acuerdo muy sano, digamos, nos beneficia a todos. Y a su vez encontramos en la marca Mágica algo muy parecido a lo que vimos en la marca Morixe. Es lo que llamamos esa marca de los sub 40, que algunos te dicen con esa marca no llegas a ningún lado, y les pudimos demostrar por suerte que se puede hacer muchísimo con esa marca, y creemos que con Mágica se pueden hacer muchísimas cosas que iremos anunciando y lanzando con el debido tiempo. Es interesante porque todos los movimientos que ellos van haciendo, como cotizan en bolsa, nos vamos enterando casi en tiempo real. Es que no pasa tanto en la Argentina. De hecho, habla de harinas, ¿se acuerdan que todos comimos muchas harinas en pandemia? Fue la acción de oro en pandemia, cuando hablábamos del mercado local. Nos contabas el otro lado, este es el de adquisiciones, vos nos contabas de Advent como estrategia, pero también hay un dato, que es que ustedes tienen un índice que va mostrando la trazabilidad de cómo cambia nuestro comportamiento. ¿Qué dice ese índice? Mira, llevémoslo a el comportamiento en términos del que paga y del que cobra. Déjame hablar un poquito del que paga. Empezó a crecer post pandemia el e-commerce a lo loco, y lo interesante es que fijó un piso, ¿no? Y que desde ese piso sigue creciendo el e-commerce. Y después, en el mundo presente, como lo llamamos nosotros, más del 80% de las transacciones ya se hacen con pagos sin contacto. ¿Qué era pago sin contacto históricamente? Era con la tarjeta y la apoyábamos. Después vinieron las wallets, ¿no? La de Google o la de Apple, y hoy ya se está pagando con celular. Estamos con wearables, ¿no? Y si miramos a futuro, podemos imaginarnos sin ningún dispositivo, ¿no? Para pagar sin ningún dispositivo. Eso va a llevar tiempo seguramente, porque eso requiere de cambiar parque de tecnología en el punto de venta. Está creciendo mucho en términos de medios de pago, te decía antes, los pagos sin contacto, los pagos con transferencia. Típicamente, antes se competía la tarjeta de débito con la de crédito. La de crédito empieza a tomar más preponderancia, empieza a crecer mucho a partir de todo el mundo de las cuotas, ¿no? Sobre todo en el proceso pasado más inflacionario, donde las cuotas iban licuando y tal, y había mucho alrededor de eso. Y hace un tiempo atrás nacen los pagos con transferencia, y hoy te diría que empiezan a ganarle mucho al efectivo, sobre todo, y ya a partir de este año vemos que empiezan a canibalizar un poco de tarjeta de débito, con lo cual está cambiando, te diría, bastante la forma en cómo los consumidores se relacionan con los comercios. Hablando de texto y contexto, como la convención tiene el foco en la mirada más de largo plazo, también es importante recorrer un poco cómo las disrupciones de corto impactan en el largo, ¿no? Por ejemplo, cambió, y lo comentabas, Luis, vos hace un tiempo aquí en IAF, todo el régimen de aranceles de Tierra del Fuego, y eso, ¿qué les afecta, qué les influye y cómo sigue de cara al futuro? Sí, la verdad que espero que no pase como la vez pasada, que terminó siendo trending topic y armó un lío fenomenal. No sé si se acuerdan que él dijo, acá en el marco de IAF, que producir celulares en Tierra del Fuego iba a ser muy difícil. Claro, lo que traté de expresar ahí, que nosotros apoyamos muchísimo este proceso de apertura y de regulación, lo que decimos es, ojo, y tengamos cuidado en la velocidad y el cómo lo hacemos.
porque en general, ¿no? Solo por los celulares y todo, sino por otros bienes de la economía en general, ¿no? O sea, nosotros todavía, como empresarios locales y todo, no se terminó el costo impositivo sigue siendo el mismo, el costo laboral sigue siendo el mismo, los problemas logísticos siguen siendo los mismos. Entonces eso lo que termina configurando, que vos cuando alentás todos estos procesos y todo, te pase como por ejemplo, le liberás muchísimo el tema del contrabando. O sea, la economía informal hoy en Argentina es impresionante. Nosotros vendemos Gillette, más del 25% de las Gillette vienen de Brasil. 40% de los celulares que se activan en Argentina son de contrabando. Entonces, ¿cómo competís contra eso? Desde que vos salís el problema no es el precio de salida de fábrica. El problema es al precio que le llega el teléfono o el televisor, el aire acondicionado, la heladera a Doña Rosa por todos los costos de la intermediación y toda la burocracia que hay ahí. Entonces, vos competís con eso. Entonces, vos le abrís el mercado a todos estos marketplaces o la venta internacional y todo, que son destructores seriales de la industria argentina. Los Shein, los Temu de este mundo, más tarde o más temprano, van a ser destructores seriales. Entonces, ¿cómo arbitrás toda esa situación? Decís, son destructores seriales por los costos que manejan y por las características por las de condiciones producción. Que tienen. Las condiciones que tienen son muy favorables, porque ellos entran sin ningún tipo... O sea, yo traigo un producto importado. Antes la aduana vale 100, crucé la aduana y vale 205, porque pago IVA, anticipo de IVA, ingresos brutos, ganancia presunta, los derechos, todo. Cuando vos no pagás todas esas condiciones y todo, no es lo mismo. Entonces, lo que digo es, me parece bien, apoyamos muchísimo el proceso de apertura, de regulación y todo. Ojo, la velocidad como lo hacemos y cómo lo hacemos para que sea algo que haga sentido y no digamos, destruimos un aparato productivo que era competitivo. No es que tampoco todos los empresarios argentinos son ineficientes y no saben hacer las cosas. Vemos permanentemente testimonios acá arriba y en otros lugares donde saben hacer muy bien las cosas, ¿no? Román, el texto y contexto, el cambio de reglas y cómo va variando, ¿cuánto te obliga a acelerar en la estrategia? No, más que acelerar, te diría que hay que modificarla drásticamente. Nosotros somos una compañía que en los últimos 8 años, que desde que comenzamos con este plan de negocios, honestamente, involuntariamente, pero vivimos en un mercado marcado por atajos. Un atajo fue precios cuidado, un atajo fue precios máximos durante la pandemia. No sé si la palabra es atajos, pero sí condicionamientos que te marcaban a que tu estrategia de negocio, de consumo masivo, de cómo llegar al consumidor estaba totalmente condicionada. Vos discutías un plan de marketing y comunicación y decías, bueno, ¿hasta qué sentido tiene gastar en el punto de la venta en honor al consumidor si tengo este ancho de góndola, este precio máximo, si no puedo diferenciarme, no puedo cambiar el precio respecto de mis competidores? Entonces me parece que lo que vivimos en los últimos años cambió drásticamente. Lo que manda ahora es de la puerta de la oficina para adentro, de la fábrica para adentro, manda la eficiencia productiva, sin lugar a dudas, cosa que veníamos haciendo, pero ahora está al tope de agenda y hacia afuera hay que desempolvar los manuales de consumo masivo, de marketing, hay que hablarle al consumidor y hay que volver a hacer lo que hubo que haber hecho siempre. La realidad es que eso es lo que vemos por delante, hay que hablarle al consumidor, hay que con una propuesta de producto, con una propuesta de valor y defender nuestra posición en el mercado todos los días, algo que en los últimos años se hacía pero de una manera distinta y muy compleja. ¿Y cuánto cuesta cambiar culturalmente la visión de la compañía cuando cambia tanto el contexto? Mirá, en nuestro caso te diría que es bastante estar metido en el ADN. Nosotros cambiamos todo el tiempo. Si vos mirás el mercado hoy de medios de pago y lo que pasó en los últimos 3 años, cambió de todo. Vinieron un montón de competidores. Antes, ibas unos años para atrás, en adquirencia tenías o Pfizer, que era Ferdata en su momento, o Prisma, ahora la vertical o la sociedad anónima Payway, ¿no? Y éramos 2. Y después nació el Mercado Pago de la mano de Mercado Libre. Y después empezaron a surgir, hoy tenemos más de 60, se llaman PayFacs, Payment Facilitators, que sirven a verticales muy específicos. PharmaPay, Pagos Virtuales del Sur, que te hace terminales con todas las letras chinas para los supermercados chinos, donde las empresas no tenemos esa capacidad de hacer tan ancha y tan profunda. Y ahí nosotros, por ejemplo, nos corrimos un poco para atrás en la cadena de valor y ya más del 14% de todo nuestro volumen se lo procesamos a esos que están ahí adelante y que pueden ser mucho mejor que nosotros en esos nichos específicos, entendiendo esas necesidades de los clientes donde nosotros no podíamos servir. Y la realidad es que si vos ves una empresa que sigue liderando en la industria
que en 3 años nos separamos en 3 empresas, cambiamos los sistemas, separamos la base de datos, cambiamos el management, etcétera, el proceso de transformación es monstruoso. Y la realidad es que culturalmente está en nuestro ADN acompañar esos ciclos de mercado, esas dinámicas, ¿no? Viene 2026 y me interesa tener un termómetro muy breve de cada uno de ustedes, sobre todo para la audiencia que tenemos, de cómo están viendo el año próximo, cómo están viendo lo que viene. Primero, me parece que es importante destacar todo el cambio cultural que está llevando a cabo el gobierno de Milei, tratando de ordenar un poquito la macroeconomía y ojalá que se ratifique y se consolide ese rumbo, porque me parece que es clave de cara al 2026, va a depender mucho de eso, ¿no? Al menos la mirada nuestra, de que se consolide, se ratifique este rumbo, se profundice, porque creemos que todo ese orden macroeconómico, más tarde o más temprano, si se da, va a derramar en la microeconomía, que es lo que no está pasando, que es lo que no estamos viendo. Todo eso genera, si se da, genera más consumo, más inversión, más crédito, y eso creemos que es lo que está faltando. Así que creemos que antes de pensar cómo nos va en el 2026, creo que tenemos que ver cómo transitamos esta coyuntura estos 2 o 3 meses para ver si eso se da y la gente le da el apoyo que él necesita para poder seguir avanzando en ese proceso. ¿Román? Sí, la verdad que en esta etapa del año debería comenzar la etapa de presupuesto para el 2026. Por eso, sí. Y es más que complejo. Están todos corriéndole un par de días, no sé ustedes, pero lo que nos decían ayer es que están esperando las elecciones un poco. Exactamente, sí. Yo coincido un poco con Luis. ¿Qué esperamos para el 2026? Que también lo esperamos honestamente un poco para el 2025, pero lo que esperamos es finalmente una estabilización un poco de la macro y que esa estabilización traiga, al menos en nuestros negocios, una mejora en el nivel de consumo, una mejora en el poder adquisitivo de la gente, una mejora en los márgenes del negocio y que nos permita de a poco comenzar a planificar un poquito más de largo. Hoy desafortunadamente, si bien tenemos el mandato como empresa siempre estar hacia adelante, viendo proyectos, seguimos viendo oportunidades, evaluaciones, la verdad que la semana que viene, el día a día te come, por lo cual lo que esperamos para el 2026 efectivamente es la posibilidad de que se ordene la macro, eso traiga un poco más de calma y nos permite trabajar con un poquito más de previsibilidad. ¿Ustedes? Mira, en nuestro caso va muy en línea con que la estabilización nos sirve a todos. Nosotros dependemos mucho de lo que pase en la economía. Al final del camino somos los que o se paga o se cobra, con lo cual estamos en ese juego. Pero sí, déjame atarte un par de números ahí, porque somos muy positivos en lo que viene para adelante, en lo que es la industria de medios de pago. Cuando vos ves la penetración de medios de pago sobre el total del consumo, todavía es baja en la Argentina respecto de otros países. Por ejemplo, nosotros estamos entre un 30 y un 40, ¿no? Vamos a poner ahí en el medio 35%. Brasil está en un 55% de penetración y está pegado a nosotros, ¿no? No es que te estoy hablando de un Estados Unidos que está más cerca del 60% o un UK que está arriba del 70% de penetración de medios de pago. Con lo cual, independientemente de, obviamente, en la medida que va creciendo la economía, crecen todas las empresas alrededor de que servimos alrededor de la economía, en lo que es la industria de medios de pago vemos una tendencia de crecimiento, de mucha mayor adopción de la mano de esto, ¿no? De seguir creciendo y ser cada vez más un articulador. Y déjame decirte esto, que hubieron algunas cosas que sucedieron este año muy positivas, como por ejemplo, empezamos a tener bimonetarismo, cosas más parecidas al resto del mundo, por eso te digo, va a haber más adopción. Modernizamos transporte. Nosotros hoy en el sub te puedes ir con la tarjeta de crédito o de débito, la apoyás y entrás. Hace no mucho tiempo era un sistema cerrado. En el mundo son sistemas abiertos. Y todo eso hace que vaya creciendo el sistema de medios de pago. Y en lo que es coyuntura, nosotros nos ocupamos. Decidimos ya hace un tiempo largo que nos vamos a parar en la cadena de valor en distintos lugares. Te decía, yo sirvo a clientes de grandes superficies, por ejemplo un Carrefour. Newsan es cliente nuestro, todo el e-commerce de Newsan lo manejamos nosotros. Tenemos comercio de cercanía, online, ¿no? y físico. Pero en el medio de la cadena de valor nosotros articulamos a las tarjetas de crédito, a los bancos, a los comercios. ¿Y qué pasó hace poco? ¿Se acuerdan que teníamos un programa que era cuota simple? Que se cayó en 2 tramos. La primera parte para grandes clientes, hace poquito se cayó para MIPYME, para los MIPYME. Nos juntamos con todos los bancos y articulamos un programa nuestro
con los bancos y salimos a generar un sistema de cuotas para poder sostener el consumo en cuotas en el país a través de Payway. Entonces, también en estas coyunturas, en estos vaivenes, nos ponemos como un actor que orquesta el ecosistema en un mundo donde decía que salen un montón de soluciones específicas, pero no necesariamente toman ese rol para seguir sosteniendo los niveles de consumo que ayuden a la economía. La última rueda tiene que ver con lo que estamos viendo hoy como el foco de esta charla, era cambios en las empresas, en sus estrategias, pero también cambios en el consumidor. Cuando miramos al consumidor argentino, hay varios informes que hablan, bueno, que después del 20 del mes el poder adquisitivo se licúa, y otros informes que hablan de mayor morosidad en el tema de tarjetas de crédito, otros que dicen se busca más precio, nos quieren cuotas. Ustedes que son barómetro del consumidor, ¿qué es lo que estás viendo nuevo, Luis? Sí, déjame ir un segundito más atrás. Antes del consumidor, los hábitos que están cambiando muchísimo y todo, es cómo cambiamos nosotros, porque la manera como hacíamos los negocios nosotros era muy diferente. Nos apoyábamos en la inflación para las ineficiencias, negocios manejados en la oferta con las IRAs, tasas negativas, con lo cual comprábamos inventario para hacer resultados por tenencia. Eso ya no va más, tenemos que desaprender, y eso es un poco el gran... lo que estamos trabajando mucho es cómo nos transformamos nosotros para educar a nuestras unidades de negocios que trabajen de una manera diferente, porque hoy los negocios están manejados de la demanda, con un consumidor mucho más asertivo. Entonces, cómo vos en ese nuevo contexto trabajás en la competitividad, en la productividad, cómo metés la tecnología en todos los procesos, de alguna manera cómo te vas transformando y adaptándote a este cambio muy rápido, 180 grados en menos de un año, donde hoy te encontrás con una matriz de consumo muy deteriorada, producto de tantas crisis y tanta decadencia, y cambios de hábitos totalmente diferentes. Por ejemplo, mirá, nosotros miramos mucho los productos de Procter en consumo, son productos que están de la mitad de la pirámide para arriba. Entonces, lo que decimos es cuántos consumidores pueden consumir los productos de Procter. Entonces, en un momento cuando compramos la compañía decíamos, no puede ser, o sea, solo que el mercado es 100 y le vendíamos a 30. Bueno, entonces hicimos una comparación, dijimos, bueno, a ver, agarremos otros países de Latinoamérica y otros países del Caribe comparados con Procter & Gamble. Y, por ejemplo, cualquier país de Latinoamérica, los productos de Procter están al alcance de un 60% de la gente, y un 50% en el Caribe, y en Argentina 30%. Entonces, ves cómo vos rearmás tu portafolio para poder llegarle a toda la pirámide. Y ese es un poco el cambio que estás diciendo vos, ¿no? O sea, lamentablemente, hoy la matriz de consumo argentina se ha empobrecido mucho, está muy precarizada, y además tenés un consumidor, sí, hoy mucho más asertivo. Como dice Oliveto, es mucho más alemán. Antes de comprar y todo, compra poco y mira muy bien y hace una compra muy inteligente, ¿no? En tu caso, ¿ves lo mismo, Román? Algo muy similar. Antes de hablar de consumidor tenés que ver lo que es la cadena de distribución de productos, y efectivamente cambió drásticamente la forma en que se distribuye el producto, ya no es negocio el stock. Entonces tuvimos de hecho un primer efecto que fue caídas de volúmenes, que en la jerga se habla del sell-in y el sell-out, y vos veías que el problema era principalmente el sell-in, lo que le dábamos a supermercados, a mayoristas o distribuidores que decían no me traigan más mercadería porque no es más negocio. Y cuando vas al sell-out te encontrás, en primer lugar, en el caso de lo que son productos de almacén y de alimentación básica, increíblemente caídas muy grandes en productos muy básicos, caídas en farináceos, caídas en galletitas, caídas en pastas, caídas en arroz. Y también ves un crecimiento doble dígito en categorías, por ahí llamémosle premium, un aceite de oliva, productos congelados. O sea, es un comportamiento heterogéneo. De todas formas, en todos los casos, también lo que ves es un consumidor mucho más enfocado, y que el 80% de las compras que se hacen son bajo el formato de promoción. ¿Okay? El consumidor va y compra la oferta, y vos tenés que estar en esa oferta. Siempre fue así, pero está mucho más profundizado el modelo. Se busca la promoción, se busca eficientizar el mango, todo lo que sea posible. Así que bueno, el desafío que tenemos desde Morix es cómo estar justamente a la altura de ese consumidor y poder estar en la góndola, y en el momento que el consumidor nos busque, en la oferta que el consumidor nos busque. Cierro los 2 minutos finales con una frase muy cortita de cada uno. Estamos completando a lo largo de la convención esto de qué le falta a la Argentina para
para dejar de ser un país con potencial para ser un país real, ¿no? Desde las distintas perspectivas. Desde tu perspectiva, en una línea. Bueno, nosotros, de nuevo, estamos en las distintas partes de la cadena de valor, ¿no? Con lo cual recojo un poco lo que dijeron tanto Román como Luis. Necesitamos mayor estabilidad, necesitamos empezar a tener un país más previsible. Estabilidad y previsibilidad. Luis. Totalmente, ratificar el rumbo. Se ratifique el rumbo y continuidad en ese rumbo. Román. Definamos un rumbo y hagamos lo mismo 8 años, 10 años. Hagamos lo mismo. Definamos un camino y hagamos lo mismo 10 años. O sea, que Pongamos de acuerdo, 10 años haciendo lo mismo. Sí, hay que llegar a ese acuerdo. 8 años de un mismo rumbo y todos seríamos mucho más felices. Un placer haberlos tenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a un cafecito, media hora de coffee break y seguimos. Me salía el...